Bien, esta es mi segunda intervención, pero fue una cada día, así que tampoco fue demasiado. Mire, yo voy a hablar de algunas cuantas cosas, voy a sugerir y a plantear algunos temas que por supuesto dejan de lado otros que son tan importantes o más importantes que lo que yo voy a tratar. No voy a hablar de reforma del Estado, de poder comunal, de inseguridad, etcétera, etcétera. Voy a concentrarme en 3 o 4 cosas. Lo primero que quiero decir, yo lo planteaba ayer, es lo del susto. Recibimos un susto, un buen susto, y afortunadamente no nos sacó del poder. Pero si nosotros, o sobre todo quienes gobiernan, se les olvida pronto el susto, lo que va a pasar es que vamos a ir hacia la crisis y hacia el desastre. La oposición no va a necesitar conspirar la próxima vez, sino que nos va a ganar las elecciones por todo el cañón, y no por 300.000 votos, sino probablemente por más. O sea que la tarea aquí es gobernar asustados, seguir gobernando asustados y mantener el susto, porque el susto es lo que nos presiona hacia hacer lo que tenemos que hacer, hacia tomar las medidas que tenemos que tomar y que son ya impostergables. Y sobre eso quiero decir algunas cosas. Una de esas cosas tiene que ser definitivamente enfrentar la corrupción y la impunidad. La impunidad se ha alentado aquí desde el propio gobierno. La tolerancia, el amor, el darle la mano a los que te están tumbando, etcétera, etcétera, ha servido justamente para alimentar la impunidad. Yo creo que ese tiempo ya está pasando y considero unos signos muy positivos las cosas que ha hecho Maduro justamente en estos días. La actitud que se tuvo con España, con el gobierno español, la actitud que se tuvo frente a la marcha que iba a organizar la oposición justamente para provocar otro 11 de abril, la amenaza de someter a juicio a los responsables de estos muertos, de estos otros muertos que hemos puesto nosotros aquí. O sea, parar la impunidad se para haciendo aplicar la justicia. Ahí está el amor y el corazón y todo lo que quieran, pero hay que aplicar la ley y aplicar la justicia. Y lo otro es la corrupción. La corrupción. Ningún país del mundo, ni siquiera un país petrolero como este, con todos los recursos que recibe del petróleo, puede mantener los planes sociales que mantiene si la mitad de lo que entra por ingresos petroleros se lo roban a todos los niveles. Y no es la corrupción de los que están afuera, de Primero Justicia, es la corrupción nuestra la que está dentro. Yo recuerdo, lo he citado en otras ocasiones, una novela rusa de Gogol, donde aparece un subjefe de un ministerio diciéndole a un funcionario, reconviniéndolo, diciéndolo, estás robando mucho para un funcionario de tu categoría. Y realmente aquí todos los ladrones están robando mucho para funcionarios de todas las categorías, porque roban siempre por encima de su categoría. De tal manera que esta es otra de las cosas que hay que atender, y también aquí creo que ha habido unas posiciones de Maduro que apuntan en esa dirección, pero hay que empezar a concretar. Ahora, yo quiero mencionar 3 otras cosas. Una de ellas es que la gran obra de Chávez, la extraordinaria obra de Chávez ha sido, en primer lugar, recuperar la renta petrolera que cuando Chávez llegó al poder estaba a punto de desaparecer prácticamente, salvar la OPEP, etcétera, etcétera. Y luego, redistribuir la renta petrolera en beneficio de los sectores preteridos, olvidados, populares de las grandes mayorías. Porque esa renta se la cogía una minoría y ahora esa renta es está mayoritariamente al servicio de la gran mayoría del pueblo. Pero ahí hay un problema, y el problema es justamente que esa redistribución de una renta petrolera elevada para atender a las necesidades del pueblo, educación, salud, seguridad social, etcétera, vivienda, etcétera, etcétera, es decir, para pagar esa deuda social, le ha permitido a este proceso poder satisfacer esas necesidades populares, resolver muchos de esos problemas sin tocar los intereses de la gran burguesía, sin tocar los intereses de los grandes monopolios. Y no se puede hablar realmente de una revolución que esté segura, que esté suficientemente consolidada, si esos principales problemas no están resueltos. Aquí basta para que perdamos una elección, para que esto se venga abajo. Se acaba simple y llanamente, los 14 o los 17 años se acaban perdiendo una elección. Pero ni siquiera es eso, es que si el precio del petróleo baja a 30, 40 dólares en medio de la crisis en que está el capitalismo, ¿cómo hacemos nosotros? En primer lugar,
Hay que reducirle la tasa de robo a los ladrones, eso es urgente, por supuesto, por lo menos eso. Pero hay que tomar unas medidas que no serán medidas populares ni se podrán mantener este pago de esa deuda social. Es decir, aquí se ha logrado esto y democráticamente, pero no se han tocado puntos centrales para que esta revolución, como quería Chávez y como Chávez lo planteó en el golpe de timón, para que se vuelva, si no irreversible, porque finalmente nada es irreversible, la Unión Soviética se cayó, es decir, nada es irreversible, pero por lo menos consolidada para seguir avanzando. Y para eso hay que tomar medidas. Aquí se necesita crear realmente, salir de una economía de puertos, salir de una economía petrolera de la cual no hemos salido. Desde la época de Gómez, cuando empezó la historia, no hemos salido de una economía de puertos, el ingreso todo es ingreso petrolero, casi todo, y lo que ha hecho Chávez es redistribuir ese ingreso en función de la mayoría y no de la minoría de ladrones de PDVSA y Adeco y Copellanos que se lo robaban. Pero nosotros necesitamos una economía productiva, y una economía productiva necesita, y ahora más que estamos en Mercosur, necesita un empresariado y una clase obrera bien organizada, bien preparada, bien consciente y técnicamente capaz. Tenemos las dos cosas. Se intentó crear una burguesía, porque como la burguesía aquí son unos parásitos y ladrones, como han sido siempre, se intentó crear entonces una burguesía, la llamada boliburguesía, y resultaron más ladrones que los otros, porque los otros ya tenían dinero y no tenían que robar tanto. Estos tenían que salir de abajo robando rápido. Y la clase obrera, el problema de la debilidad de la clase obrera, de la falta de organización, de la falta de unidad con la clase obrera, es uno de los puntos débiles de este proceso. Yo me pregunto entonces hasta qué punto nosotros tenemos que enfrentar esos problemas y qué capacidad y qué urgencia tenemos en enfrentarlos. Creo que esos son dos puntos más bien para plantearlo como temas abiertos que como presentar soluciones que yo no tengo. La otra cosa es la necesidad de organizar este proceso. Me queda poco ya. La otra es la necesidad de organizar este proceso. Yo creo que otro de los grandes méritos de Chávez fue desatar y liberar una enorme fuerza popular. Esa fuerza popular de los preteridos, los escondidos, los invisibles, los oprimidos, que ni siquiera podían bajar de sus cerros. Y liberarla, soltarla, esa fuerza que estaba amarrada, que estaba atada, liberarla. Pero aquí hay tres cosas que era necesario emprender, hacer, y que se emprendió, pero hasta ahora con muy poco, se emprendieron, pero con muy poco resultado, que son formación, organización y educación, en mi criterio. Formación es capacitación ideológica, esta ha sido una de las fallas más grandes de este proceso. Y algo de lo que comentábamos ayer, del trasvase de votos de Chávez a Capriles, tiene que ver exactamente con esa falta de conciencia, pero que es imputable fundamentalmente al gobierno, al Estado, a los organismos fundamentales de este proceso que no han atendido eso con la suficiente continuidad, la suficiente fuerza o interés. Lo otro es la organización. Un pueblo desatado por allí no tiene la misma fuerza que un pueblo organizado. Y organización no significa burocracia, pero significa ciertas estructuras democráticas para que esas estructuras sean los instrumentos que permitan profundizar la actividad del pueblo. En dos platos, el Partido Revolucionario. ¿Hay aquí un partido revolucionario? Levanten la mano los que lo crean. No hay un partido revolucionario. El PSUV es una maquinaria electoral y no ha sido ni siquiera un partido, y mucho menos revolucionario. Y el PSUV tiene con qué serlo, pero no puede ser una simple maquinaria para repetir lo que decía Chávez y de ahora en adelante lo que diga Maduro. El PSUV tiene que ser un partido revolucionario, un instrumento organizado, con línea política, con criterios propios, con dirigentes, sin temor a la democracia, etcétera, etcétera, para ser el organismo, el instrumento fundamental de esa organización popular, y menos sectarismo, menos arrogancia. Los otros partidos que forman parte de ese polo también tienen derechos y tienen que respetarse sus derechos y sus divergencias y sus pequeñas incluso opiniones distintas. Yo he dicho siempre que antes que Chávez se le ocurriera fabricar el PSUV, los partidos revolucionarios por lo general nacen por debajo y aprenden llevando golpes o clandestinos o en la oposición y crecen y crecen. Un partido revolucionario formado desde arriba es un partido que atrae a los burócratas, que atrae a los que quieren sus pequeñas prebendas. Están los revolucionarios, pero no hay garantía de que esos 8 millones de que se hablaba fueran 8 millones. Ya vamos por 7 millones y medio, y ahí no solo son los del PSUV. En fin, un partido y un verdadero movimiento donde haya opiniones,
cuando había 5 partidos que apoyaban a Chávez, aquí se discutía. El MEP decía algo, el Partido Comunista otro, la Quinta República otro. Esto pasó a ser que es la opinión del PSUV y los demás no hablan, los demás obedecen y votan por los candidatos del PSUV. Y el PSUV además no es un partido. Entonces, la organización es fundamental para que el pueblo tenga más fuerza que la que tiene como una corriente desatada. Y por último, la educación. Y no me refiero a la educación en los términos formales. Es decir, aquí se ha fomentado enormemente la educación, los liceos, las universidades, etcétera, etcétera. Pero uno puede tener un diploma universitario y ser un patán, ser una bestia que no tiene ninguna capacidad para vivir colectivamente, para respetar los derechos de los demás, para tener ese trato que lo que llamaban antiguamente cívica o moral y cívica, antes que la religión se cogiera la moral como si la única que puede tener moral es la religión. Eso es la convivencia que se predica, pero que realmente es necesaria. Uno ve realmente la necesidad profunda de educación que hay de buena parte de la población nuestra, que fue desatada, se le dieron derechos, pero que de alguna manera no ha tenido tiempo ni la fuerza que tienen que participar de ese otro nivel de la educación, que más allá de darle acceso a las clases en las universidades, ha contribuido a esa formación, a esa relación de convivencia. Y yo tengo un ejemplo que es el más evidente de todo, no lo voy a tocar porque me pasaría media hora hablando de él, es los motorizados, para que ustedes vean si hay educación entre esas cosas. Yo tengo hasta amigos motorizados, claro, los sionistas también dicen, yo tengo amigos judíos, pero en mi caso tengo amigos motorizados de verdad, tengo amigos, y realmente aquí está Luis Damiani, que es un motorizado, yo lo respeto mucho como motorizado, porque es un motorizado serio, pero bueno, esa es la excepción. Hay que ver lo que es el resto, la mayor parte de los motorizados, las mentaderas de madre, la agresión, los atropellos, cómo se comen todo. No hay más mínima educación. Yo estuve hace 2 años en Vietnam y estuve 2 semanas en Vietnam. En Vietnam no hay semáforos, en las grandes ciudades. Saigón no hay semáforos. Y uno no ve nunca, los motorizados, claro, tratan de pasar, la mayor parte andan con su familia, tratan de pasar, por supuesto, pero no escuché yo no entiendo vietnamita, pero no escuché ni una sola mentada de madre, ni un empujón, ni nada de eso. La gente pasaba con un respeto asombroso. Y después uno llega aquí a encontrarse con la tortura de tener que salir en un carro a sortear motorizado y a tratar de no tocar uno, porque he dicho también que si la clase obrera hubiera tenido el sentido de solidaridad que tienen los motorizados, el capitalismo se habría acabado hace tiempo, los obreros estarían en el poder. Bien. Una última cosa que la voy a mencionar, no la voy a tocar, me he cansado de tocarla, por supuesto, sin posibilidad. Los medios de comunicación. Nosotros necesitamos una revolución dentro de nuestros medios de comunicación, para transformar nuestros medios de comunicación en algo diferente a lo que son. Hay avances tecnológicos enormes en nuestros medios de comunicación, pero los avances ideológicos, los avances políticos, los avances de formación, de participación, de protagonismo, eso prácticamente no se ve. Es necesario, de verdad, que una discusión específica, porque la educación, la formación y todo tiene que ver con los medios de comunicación. ¿De qué sirve educar a alguien en la escuela o en un liceo para que después llegue a su casa y prenda la basura que le van a ofrecer como distracción el resto de la noche? Tenemos que tener unos medios diferentes, y eso supone una discusión, una serie de propuestas y que el gobierno a través de los organismos propios lo asuma. Pero tiene que ser una de las grandes discusiones, porque si queremos transformar las cosas aquí, hay que transformar los medios de comunicación. ¿Cómo se va a hacer esa revolución? Vamos a ver, pero vamos a aportar en algún momento, en un foro de esto, nuestras ideas concretas, y proponerlas y generar discusiones sobre eso, porque eso es un punto absolutamente vital para que sigamos asustados, gobernando asustados, actuando asustados, porque el día que se le pase el susto a quienes gobiernan aquí, arrancamos otra vez con los mismos vicios, con la misma arrogancia, con la misma ceguera, y la próxima elección nos sacan del poder y las cosas van a ser bien difícil que podamos recuperar ese poder. Bien, muchas gracias.